Estos días estuve viajando hacia Oliveros, donde estuvieron de retiro espiritual las mujeres, y justo cuando entramos a el campo, la propiedad, hay una cancha. Y en esa cancha tengo un recuerdo muy especial. En el campamento pasado de jóvenes, yo estaba caminando por ahí cerca y los jóvenes justo estaban empezando su partido. Y me dice, pastor, necesitamos uno más. Le digo, no estoy vestido, digo, adecuadamente. Venga, no está su señora. Vieron, empiezan a meter presión. No puedo, digo, no me vine con la indumentaria para poder jugar. Venga, que necesitamos un 9 de área. Bueno, ahí ya me convencieron. Así que entré a jugar, ya estaban jugando hace rato. Y la primera pelota que me dan, agarro más o menos por el callejón del 10, elimino a uno, al otro le hago un caño y sigo avanzando. La tierra, la cancha tiene mucha tierra y gramilla. Así que cuando levanto la cabeza iba como el hijo del viento, ¿no? No me paraba nadie. Y miro, levanto la cabeza así, tengo el arco a mi disposición, apunto como para pegarle al ángulo más lejano del arquero, y en eso me veo volando por el aire, dando vuelta. Cuando caí hice un ruido y me tocaba ver si me rompí algo. Y digo, ¿qué me pasó? Y todo el mundo, imagínense, todo riéndose. Un espectáculo terrible. Digo, alguien me empujó. Y miraba para atrás y estaba solo yo. Entonces me digo que me levanté porque me sacudía el polvo, gramilla, todo lo que tenía encima. Le digo, y bueno, un demonio fue, le digo. Algún espíritu me empujó, algo, y todo matándose de risa. Entonces me di cuenta de lo que pasó. Tenía el zapato liso. Y en la gramilla me pegué un resbalón, pero terrible. Así que ahí aprendí un poco a la fuerza la necesidad de tener un calzado adecuado para circunstancias especiales. Para jugar al fútbol muchas veces hace falta un botín, ¿no? Y la Biblia aquí habla justamente en Efesios capítulo 6, versículo 15, lo siguiente. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Amén. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Venimos hablando del cinturón, venimos hablando de la coraza para proteger la parte del pecho y del abdomen, pero hoy nos toca hablar del calzado. Quiero leérselo en la Nueva Traducción Viviente, que lo dice de esta forma, que me parece muy correcta. Dice, pónganse como calzado la paz, que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Este pasaje entonces nos enseña que debemos calzarnos los pies con un calzado adecuado, como cristiano, como hijo de Dios. Siempre tengan en cuenta que Pablo está escribiendo esta carta y la está concluyendo y tiene enfrente de él un soldado romano, porque el soldado romano estaba junto a él cuidándolo. Y los soldados romanos usaban unas sandalias de cuero llamada caliga. Era una especie de media bota tachonada con clavos remachados, los cuales se ataban a los tobillos. Los soldados romanos de esta forma, ellos podían traccionar en cualquier tipo de terreno sin impedimentos. Claro, al atarlas fuertemente al tobillo, les daba firmeza a la hora de tener que enfrentarse en una lucha cuerpo a cuerpo con su enemigo, porque eso es lo que Pablo tiene en mente. También les permitía correr, avanzando, cubriendo áreas de combate, pero rápidamente, por causa del calzado que tenían. Para que ustedes puedan entender, la suela era similar a lo que
se conoce como los botines para césped sintético, pero de clavos tachonados. El buen desempeño de un soldado en la batalla dependía entonces considerablemente de estar calzado adecuadamente. Lo mismo sucede, hermano, hoy en día con los cristianos. Si queremos luchar como corresponde en la batalla espiritual que el apóstol Pablo habla, debemos calzarnos el apresto del Evangelio, lo dice allí en el versículo 15. Así como el calzado le proveía al soldado estabilidad, movilidad y sobre todo firmeza para atravesar todo tipo de terreno difícil y escabroso, así el Evangelio le provee al cristiano toda la estabilidad y firmeza que necesita para avanzar y no detenerse en el camino. Pablo le llama Evangelio de la paz, porque el ser humano, entre una de las necesidades más profundas que tiene, es la paz. Paz para la vida diaria. Y el Evangelio es quien proporciona esa paz a través de la obra que Dios hizo por nosotros en la vida de Jesús. Dice la Biblia que usted y yo éramos enemigos de Dios. Lo dice claramente la Escritura, porque el pecador, el que está en estado de pecado, es enemigo de Dios. Y usted y yo pudimos encontrar paz por medio de la obra que Jesús hizo en la cruz al morir en nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar. El sacrificio de Jesús fue vicario, fue sustitutivo. Usted y yo merecíamos estar en ese lugar. Dios trató con nosotros en la cruz y lo trató en la vida de Jesucristo. Por eso pudimos, a través de ese sacrificio, cuando nosotros depositamos nuestra fe en Él, en la obra que Él hizo, allí encontrar recién paz. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz. Tenemos paz. ¿Cuántos tienen paz? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. Por eso rogamos a todo ser humano, encarecidamente le pedimos que hagan las paces con Dios. Esa es nuestra misión. Dice, pónganse el apresto del Evangelio, para que también en cualquier lugar donde se encuentren, donde circunstancialmente estén, anuncien a los seres humanos que hay posibilidad de estar en paz con Dios. Tu vecino tiene la posibilidad de estar en paz con Dios. El carnicero, el maestro de tu hijo, el verdulero, tiene la oportunidad de estar en paz con Dios. Por eso tenemos que anunciárselo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice 2 Corintios capítulo 5, verso 19 al 21. Dicho en otras palabras, en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo con Él, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros este mensaje de la reconciliación. Somos embajadores de Cristo. Dios les habla a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios. Dios tomó a Cristo, que no tenía pecado, y puso sobre él nuestros pecados para declararnos justos por medio de Cristo. Gloria a Dios. Es decir que nosotros tenemos como cristianos resuelto el problema del pecado, por eso estamos en paz. Por eso estamos con paz. El ser humano vive peleado con su papá, con su Padre Celestial, con su Hacedor. Y hasta que no haya una reconciliación, hasta que usted no esté a cuentas con Dios, aceptando a Cristo como el Salvador, entendiendo que Él murió en lugar suyo, que tomó su lugar,
no va a estar en paz con Dios. No va a estar en paz. Como cristianos estamos instalados en una sociedad perversa y maligna. Y nos toca transitar a diario caminos muy difíciles. Todos los días, quizás cuando usted se levanta para ir a trabajar, a lo mejor está pensando, no sé si este día va a ser tan difícil como el de ayer, porque el de ayer fue difícil. Y hay gente que vive torturada cuando tiene que ir a sus lugares de trabajos. No pueden disfrutar para nada porque los ambientes son muy pesados, son muy grotescos en cuanto a pecado. Hay caminos muy difíciles, caminos muy escabrosos, caminos muy complicados que si no podemos traccionar estas complicaciones, querrán robar tu paz, esa paz que Cristo ganó para ti. Por eso esta batalla que habla el apóstol Pablo, y que está tratando de ponerle un punto final y una conclusión a través de esta metáfora, esta batalla se libra en el campo de la perspectiva de la vida que nosotros tenemos. Y allí en ese campo son probados tus pensamientos y tus actitudes. Y en Mateo capítulo 6, el Señor, enseñando precisamente a un auditorio bastante amplio, el Señor habla de 5 malas actitudes que roban la paz a cualquier descuidado que se haya olvidado de ponerse el calzado adecuado de la paz. Este pasaje nos muestra al Padre Celestial teniendo un conocimiento íntimo de cada uno de nosotros y un cuidado detallado y diligente de tu persona. Por tanto, no debemos permitir, según este pasaje del capítulo 6 de Mateo, que el afán, la ansiedad y el temor dominen tu vida y terminen quitándote la paz. Así que vayamos a, por ejemplo, Mateo capítulo 6, verso 25. Todos los pasajes que lo voy a leer están en la Nueva Biblia Viva. Lo dice de esta forma. La primera mala actitud que te roba la paz se llama ingratitud. Dice el verso 25, por ello les aconsejo que no se preocupen por la comida, la bebida o la ropa. Es mucho más importante tener vida y cuerpo que tener qué comer y qué vestir. Elegí esta versión porque lo pone en forma positiva a la expresión. En cambio, en la otra versión aparece en forma de interrogante, en forma negativa. Pero acá nos habla la palabra del Señor que muchas veces nosotros pecamos de ingratitud. Somos ingratos. No porque no tengamos, sino porque no tenemos, parece, lo suficiente. Cuando otros no tienen ni siquiera nada. ¿Qué es más importante, la ropa que usted viste o usted? ¿Qué es más importante, lo que va a comer el domingo o usted? ¿Qué es más importante, lo que va a beber o usted? Por eso el Señor dice, es mucho más importante tener vida y tener cuerpo, como diciendo, tienen salud. Es muy importante que mañana te puedas levantar vivo y puedas levantarte y decir, bueno, gracias a Dios estoy vivo. Y decirle, gracias Dios por la vida, por el día de vida que me regalas. Y no comenzar a pensar y a pensar, porque si hiciéramos algo productivo en pensar, pero no ganamos nada con pensar y afanarnos y entrar en una desesperación tal, al punto que dice la palabra del Señor, yo les aconsejo que no estén preocupados por la comida, la bebida o la ropa. Es mucho más importante estar vivos. No seamos ingratos por la provisión que realmente tenemos, porque es como que algunos se quejan de balde. Vienen algunos y dicen, no tengo zapato. ¿Para qué? Si se te cae
el cajón de zapatos. Claro, pero no tiene el que quiere. Pero tenés. Recuerdo una vuelta un hermano me contaba que cuando era chico eran tan pero tan pobres que una vuelta encontró tirado un par de zapatos de mujeres y fue a la escuela con eso, con unos tacos así. Claro, todo el mundo se le reía, pero él como no conocía lo que era un zapato, él se lo puso igual, le apretaba por todos lados. Pero él contento que por lo menos fue a la escuela con zapatos, unos zapatos de mujeres con taco color rosa. Pero al no tener, para él era lo más grande que tenía en ese momento. Era un nenito de 6 años, ¿no? Pero vivía en el campo, no conocían, nunca tuvo un zapato. Y usted dice, pero ¿cómo no va a tener nunca un zapato? Y sí, hay gente que no tiene nada. No tiene nada. Otra cosa que a veces nos quita la paz, está el verso 26. Dice, fíjense en los pájaros, que no siembran, ni cosechan, ni andan guardando comida, y el Padre Celestial los alimenta. Para Él, ustedes valen más que cualquier ave. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es el pecado que roba la paz? Esa mala actitud. La irracionalidad, es decir, la falta de lógica. Porque nosotros entendemos y vemos, yo no sé cuántos de ustedes a veces observan la creación, lo maravilloso que Dios hizo por todas partes, los árboles, las plantas, los animales. En este caso el Señor le está diciendo, fíjense en las aves no siembran, las aves no guardan comida, en cambio ellas viven porque el Padre Celestial les provee. Ahora les hago una pregunta, ¿ustedes valen menos o valen más que un ave? ¿Usted qué cree? ¿Que vale más o menos que un ave para Dios? Y hay veces que nosotros tenemos una actitud tan mala, creyendo de que el Padre Celestial no se preocupa por nosotros. Usted vale mucho más y vale tanto que envió a su Hijo a morir en lugar suyo, para que usted viva. Amén. Él cuida de nosotros, cuida de nosotros. Si cuida de las aves, dice un himno, ¿no? ¿Cuánto más cuidará de ti? Gloria a Dios. Tercera mala actitud, verso 27. Además, ¿qué gana uno con preocuparse? ¿Podemos acaso alargar nuestra vida, aunque sea 1 hora? La mala actitud nos lleva a la improductividad. ¿Por qué? Porque nos afanamos pensando y pensando y pensando. El tema es así, ¿por qué preocuparnos por las cosas que en realidad no podemos hacer absolutamente nada? Nada. No la podemos arreglar. No está en nosotros. O dígame si usted, por más que se preocupe y se preocupe y se preocupe y se mira al espejo y se mida, y usted dice, crecí, usted ya tiene 50 años, ¿no? Y dice, sí, crecí, no crecí. Al otro día se preocupó, y sabe, crecí, no crecí nada. Encima se ve y se le van cayendo los pelos. Y dice la Biblia que aún los cabellos que se caen de nuestra cabeza, Dios los tiene contados. Es decir, hay cosas que la vida misma, los años, el pasar el tiempo, lo va haciendo. Por más que usted quiera, y a lo mejor ha tenido un cuerpo muy bueno a los 20 años, hoy a los 40, 50, dice, yo quiero, pero no puedo. No puedo. Y por más que se afane y haga y corra y no quiera comer nada, y hay cosas que la misma naturaleza lo hace. Por más que se pague un gimnasio y quiera tener salud, la vida tiene un ciclo. Nacemos, crecemos, a veces nos multiplicamos, a veces no, y después desaparecemos. ¿Sí? Y por más que querramos pensar la forma o la manera, no lo vamos a poder hacer. Es como si usted
piensa un poquito, ¿cómo hago para achicar un poquito el agujero de la capa de ozono? Y está preocupadísimo. Y ora al Señor, Señor, cierra la capa de ozono. Hay cosas que usted ya... Es decir, hay gente que por ahí hasta deliran en pensamiento que tiene, en preocupaciones, que muy poco va a poder hacer. Otra mala actitud, versos 31 y 32. Por eso, no se anden preocupando por la comida o por la ropa. Los paganos son los que siempre se andan preocupando de esas cosas. Recuerden que su Padre Celestial sabe lo que necesitan. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es esa mala actitud? Se llama incredulidad. Incredulidad. ¿Puede ser que haya creyentes incrédulos? Sí, y la iglesia está llena de eso. Creyentes incrédulos. ¿Por qué? Porque la actitud es lo que te hace creyente o te hace incrédulo. Y la gente que se anda preocupando por estas cosas, que el mundo se preocupa, el Señor los cataloga, los pone dentro de un marco que dice incrédulos. Incrédulos. ¿Por qué se andan preocupando por estas cosas? Es decir, que no tenemos que caer en esa categoría. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el Señor sabe de antemano todas nuestras necesidades. ¿Cree lo que dice la palabra? ¿Sí? Dice que el Padre Celestial sabe lo que nosotros necesitamos. Y esa palabra gentiles, que aparece en algunas Biblias, otras Biblias aparece como paganos, los gentiles son los paganos que son los incrédulos, es decir, la gente que no cree en Dios. Y si pensamos de esta forma y actuamos de esta forma, no somos muy diferentes a las personas de este mundo, de esta sociedad, que el Señor dijo perversa y maligna. Es decir, que esta clase de gente que hacen, patinan en lo mismo que patinan los incrédulos. ¿Qué nos distingue de ellos? La Biblia dice que si ustedes se ponen el calzado del Evangelio pueden traccionar sobre esta circunstancia. Pero si no tenemos el calzado adecuado, vamos a patinar siempre sobre esto y vamos a transformarnos en incrédulos. Sin sandalias, entonces no somos creyentes. Es como si fuéramos un incrédulo más. El Pablo dice, pónganse el apresto del Evangelio de la paz. La quinta actitud que habla el apóstol Pablo, o mala actitud, está en el versículo 34, que dice, no se preocupen por lo que sucederá mañana, pues mañana tendrán tiempo para hacerlo. Ya tienen suficiente con los problemas de hoy. Es decir, que el que vive preocupado por el mañana no es apto para el reino de Dios. Entonces, la mala actitud se llama inaptitud, es decir, no apto. ¿Vio cuando antes se hacía el servicio militar? Hay veces que en algunos le ponían no apto. Sí, apto, pero no apto. No apto. No apto para el servicio del Señor. ¿Quién? Los que viven preocupándose desmedidamente. ¿Sí? No se preocupen por las cosas que sucederán mañana. Mañana tendrán tiempo para hacerlo. Ya con el hoy es suficiente con todos los problemas que el día de hoy tienen. O confiamos en el Señor o no confiamos. La tranquilidad de la confianza en Cristo hace que nosotros podamos obtener paz. Pero es imposible que nosotros podamos vivir de las dos maneras. Lo importante es que nosotros podamos reconocer a Jesucristo como Rey de nuestra vida y hacer lo que Él nos pide. Por eso dice el verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Es decir, hagámoslos
a Cristo, Rey de nuestra vida. Cumplamos siempre su voluntad. Él nos dará todo lo que nosotros necesitemos a su tiempo. Por lo tanto, no podemos vivir como incrédulos y como creyentes. O vivís como creyente, dejándole todo en las manos del Señor, o vivís como un incrédulo, tratando de afanarte y tratando de lograrlo por tu propia cuenta. Dice el Salmo 55, verso 22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Esta versión dice, lleva tus cargas al Señor y Él te sostendrá. Escuche, no permitirá que el santo resbale o caiga. ¿Por qué? Porque tenés puesta la doble tracción en tus pies, el calzado, el apresto del Evangelio. Primera de Pedro 5, 7 dice, dejen en las manos de Dios todas sus preocupaciones porque Él cuida de ustedes. ¿Cuánto lo creen? Él cuida de ustedes. Él cuida de ustedes. Entonces, pongan todas sus necesidades, todas sus preocupaciones, todo aquello que te quiere robar la paz, ponelo en las manos del Señor. Son las mejores manos. Para Él nada es imposible. Yo no sé cuánta confianza tiene usted en su comandante en jefe. El jefe del ejército del cielo cuida de nosotros. Por eso no es bueno vivir una vida ambivalente, es decir, vivir dos vidas diferentes. Siempre estamos o creyendo o en la parte de incredulidad. El Señor le dijo a través del profeta Elías a su pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, id en pos de él, pero si Jehová es Dios, seguidle. Pero tomen una decisión, no se puede vivir más de esa forma. Mis hermanos, solamente Él puede darnos paz. Si la necesitamos en este día, Él tiene abundante paz. Se te escurrió la paz viene por medio del Evangelio. Jesús es el autor de la paz. Jesús es el dador de la paz. Jesús es el príncipe de paz, dice la Biblia. Juan 14, 27 dice, la paz le dejo, la paz le doy, pero no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni tengan miedo. La paz viene por medio de Jesucristo. Efesios 2:14 dice, porque Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Él logró hacer de nosotros los judíos y de ustedes los que no son judíos un solo pueblo, derribando la pared de enemistad que nos separaba. Cristo es la paz. Cristo es la paz. Solo Él puede entregarte entonces el calzado adecuado. Es importante conocerlo cada día más, creer en Él, acercarnos a Él y meditar siempre en sus promesas, en sus palabras, porque es lo mejor que nos puede pasar, ir creyendo cada día más en Él, ir creciendo en su gracia, porque todo viene a través de su palabra. Dice la Biblia, Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Guardarás en completa paz. Pero aquel que el pensamiento, lo que piensa, persevera en todo lo que ha aprendido, en lo que día a día se le ha confiado. Permite que el Espíritu Santo, hermano, viva su vida en ti. Y como algo natural, como un hecho de estar permaneciendo en Él, la paz fluirá de tu vida. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. La paz viene como fruto del Espíritu Santo, por permanecer en el Señor. Es muy interesante, mis hermanos, que el cristiano predique a todas las personas este evangelio que le puede dar paz a cualquier persona que vive sin rumbo. Mire, cuando la persona no tiene paz, no tiene norte, no puede crecer, no puede superarse como persona, no puede crecer económicamente,
no puede proyectarse en la vida. Por eso, si en esta noche te falta esa paz, las buenas noticias del Evangelio pueden otorgártela en el corazón. Abre tu corazón y dile: Señor, entra a mi ser, dame esa paz que tanto estoy necesitando. Pero así como de importante es predicar a las personas del Evangelio, de igual manera también es muy importante vivir el Evangelio. ¿Se entendió? Es tan importante predicar el Evangelio como vivir el Evangelio. Porque hay veces que somos muy audaces en predicar a la gente, pero a veces nos falta la otra parte, vivir el Evangelio. Por lo tanto, el cristiano necesita el Evangelio para toda clase de circunstancias y situaciones sencillas de la vida, porque el aprecio del Evangelio es el zapato adecuado que nos ayuda a no quedarnos, sino ir avanzando día tras día. ¿Cuáles son las situaciones que a veces tenemos que atravesar? Por ejemplo, el tener que soportar a alguien. Veo que a veces nos levantamos y decimos: tengo que soportarlo a este. Veo que la gente a veces tiene dos actitudes, ¿no? Hay gente que se levanta recontenta y quiere hablar y es feliz. Y hay gente que se levanta muda y le molesta que le hablen. Y no es que está peleado ni que está mal, sino tampoco está malhumorado, pero alguien le habla y ya se enojó. Pero entonces, ¿qué tiene que ver el Evangelio? El soportar. Soportar. Hay gente que a veces le cuesta venir al culto porque no puede soportar ver a alguien. Y usted dirá: ¿pero cómo puede ser así? No, a todo el mundo le pasa esas cosas. Tener que soportar a alguien. Créame que hay gente que no viene porque sabe que en este lugar viene fulano de tal. Y no lo puedo ver, pastor. Me gustaría ir, pero si yo lo veo, no sé cómo voy a reaccionar. Como un demonio, ¿cómo va a reaccionar? El Evangelio te puede proporcionar la paz. Pero si te cuesta soportar a alguien, si vives quejándote por todo, son situaciones que el Evangelio trata con nuestra vida, que el mensaje de Dios, lo que Dios tiene para decirnos a nosotros, nos tiene que ayudar. ¿Sos de quejarte? ¿De ver siempre lo negativo? Una vuelta pintamos esta pared de blanco. Y entonces le agarré a dos hermanas. Le digo: ¿qué ve, hermana? Una pared hermosísima, blanco, quedó hermoso. Y le digo: ¿y usted qué ve, hermana? Ese puntito negro que está ahí. ¿Sos de ver el puntito negro o sos de ver la pared blanca? ¿Cómo sos? Yo sé que usted no lo va a reconocer, pero el que tiene al lado sí. Ese sí sabe cómo sos. Porque no te tiene que aguantar, te tiene que soportar. Entonces, cuando uno vive quejándose por todo y no soporta a alguien, tenemos que observar a Cristo muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Es decir, que tenemos que vivir el Evangelio. Tenemos que volver al Calvario. Tenemos que ir y levantar la mirada y verlo a Cristo tomando nuestro lugar y muriendo por nosotros, sus enemigos. Es decir, que ¿qué nos grita la palabra de Dios? Viví el Evangelio. No solamente prediques el Evangelio, vivilo, hacelo tuyo, hacelo carne. Cristo te amó, Cristo te perdonó siendo su enemigo. ¿Qué nos dice el nuevo pacto según lo que encontramos en la palabra del Señor? Dice la palabra: soportándoos unos a otros. Ese soportándoos, si usted lo quiere actualizar, tolere. ¿Qué significa? Tolere. ¿A quién? A su hermano. Toleralo. Soportalo. Encima dice: soportándoos
lo pone hasta en forma imperativa, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, subraye eso, que Cristo os perdonó, no como perdonamos los seres humanos, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo, es decir, como un cinto, un vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Colosenses 3, 13 al 15. Amén. Cuántas cosas interesantes que involucra el Evangelio, la palabra del Señor. Eso es vivir la palabra, hacerla carne en nuestras vidas, ponerla por obra, es decir, vestidos de amor. ¿Por qué dice el amor? ¿Por qué tenemos que vestirnos de amor? Porque el amor cubre multitudes de faltas, multitudes de errores. Cuando uno ama al otro, lo ve y le perdona todo. Porque Cristo hace lo mismo con nosotros. Y más si venimos y decimos, perdóname. ¿Y qué hace el Señor? ¿Te baja un garrotazo o te perdona? Te perdona. Si ya Él pagó el precio. ¿Sabe que cuando Él pagó el precio lo hizo por tus pecados pasados, por tus pecados presentes y hasta por tus pecados futuros? Tu cuenta está saldada. Por eso tenemos que vivir y tomar como ejemplo a Cristo Jesús. Vivir el Evangelio es vivir como Cristo, es decir, que Cristo viva su vida en nosotros. ¿Eres difícil de soportar? Le dije una vuelta en una conferencia de hermanos, yo soy difícil de soportar. Y una hermana dice, amén, me dice. Y sí, hay pastores que son difíciles de soportar. Quizás yo sea difícil de soportar. Pero cuando uno es difícil de soportar y lo sabe, ¿qué tiene que hacer? También soportar a los demás. Porque así como nos soportan, también tenemos que soportar. Luchas con pecados recurrentes, sin tregua. Hay gente que tiene pecados como que cada uno tiene su propia debilidad. Pero hay pecados que a uno es como lo que los tiene a mal traer. Y quizás hay gente muy sincera que quiere salir de eso. Y que a veces no encuentra la vuelta para poder salir. ¿Querés un consejo? Mirá la cruz. Anda al Calvario nuevamente. Míralo a Cristo muriendo en tu lugar. ¿Sabes por qué murió en esa cruz? Por tus pecados. Por eso que querés cometer. O seguir cometiendo. Por eso fue lo que lo llevó a Cristo a la cruz. Lo que el pecado le hizo a Cristo es lo que a vos te vas a hacer en la eternidad. El pecado hizo que Cristo en algún momento hasta se separó de Dios. Porque el pecado separa. La paga del pecado es muerte. Muerte significa separación. Y ahí fue cuando Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? El Padre tuvo que hacer la cara hacia un costado, no lo pudo mirar porque en un momento el Padre cargó el pecado de toda la humanidad sobre Jesús. Fue hecho pecado. Para que nosotros no pequemos más, para que seamos libres. El diablo quiere mantenernos como esclavos, porque nos tenía como esclavos. Yo fui 15 años esclavo del pecado, esclavo del diablo, hasta que encontré a mi libertador Jesucristo. Lo recibí en mi corazón. Fui libre del pecado. ¿Por qué? Porque la palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará
libre. Amén. Y el verso 36, Juan 8:32, verso 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria al nombre del Señor. Amén. Quizás no sientas o no te creas libre, pero eso no tiene nada que ver con la palabra. La palabra dice que si la verdad te libertó para siempre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Gloria al Señor. Creer a la Biblia, creer a lo que dice el Evangelio. Eres verdaderamente libre. ¿Me está escuchando? No eres 50% libre. No eres ni 30%, ni 80%, ni 90%. 100% libre porque el Señor hace la obra completa. Amén. Las circunstancias que te rodean te han robado el gozo. Vio que hay cosas que vivimos, que atravesamos, que nos roban el gozo. ¿Qué es lo que te roba el gozo? Hay tantas cosas, hermanos, que ínfimas, que hace que nos roban el gozo. No te hicieron la comida que querías. ¿Y qué te voy a hacer la comida si no me alcanza? Dice la esposa. Dame más plata. Y ahí ya se perdió el gozo el otro. Perdiste el colectivo, chau tu gozo. Vio que a veces la familia va al culto y llega a casa, y cuando llegamos a casa abre la heladera así y no hay nada para comer. Y hay que cocinar. Y la esposa dice, ¿yo tengo que cocinar a esta hora? Al pastor se le ocurre predicar 1 hora y ahora tengo que venir a predicar. Y se armó. Y ya cuando menos se dan cuenta, uno contestó mal, el otro también, se perdió el gozo. ¿Y qué es lo que le acusa de uno a otro? Me hiciste perder el gozo. Cositas pequeñas, ¿no? ¿Conocen algo del lenguaje no verbal? ¿Vio que uno habla con las palabras y también habla con qué? ¿Con el cuerpo, con los ojos, haciendo gestos. Lenguaje no verbal, los gestos. La esposa le dice algo al esposo, ahora después del culto, y el esposo la mira así y no dice nada. Y la esposa interpreta el lenguaje no verbal. Le dice, ¿por qué está enojado conmigo? ¿Yo? Sí, yo no te dije nada. Sí, pero ¿no viste la cara de refusilo que me pusiste? No, pero yo estaba leyendo la palabra. ¿Qué palabra? Y ahí se armó. Porque son cositas que nos hacen perder el gozo. Que dame el control, que quiero mirar yo, que te tocó a vos, que vos... El gozo. Quiero un consejo, mirá la cruz. Anda al Calvario. Miralo a Cristo muriendo en tu lugar. Eso es el Evangelio. Viví el Evangelio de Cristo Jesús. Dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria a Dios. Si está pasando un momento depresivo, de angustia, porque usted cree que la está pasando mal, le doy un consejo. Vaya a 2 Corintios capítulo 12 y léase todo el capítulo 12, el capítulo 13, y usted va a decir, pero por tan poco yo pierdo el gozo. Mirá todo lo que le pasó a Pablo. Es increíble todas las cosas que le ocurrió a este hombre y nunca perdió el gozo en el Señor. Nunca. No se lo voy a decir las cosas que pasaron porque quiero que usted vaya y lo lea. Se toma un tiempito y usted diga, pero tan ingrato soy a veces. Pero hay momentos de necesidades, hay momentos de persecuciones, hay momentos de angustias, aflicciones que nos tocan pasar, pero usted entienda que Dios, con todas estas cosas, te quiere debilitar para que en tu debilidad Él pueda fortalecerse. Las aflicciones te quieren hacer
desistir para seguir adelante y te ves tentado a rendirte. Veo que hay gente que dice, no doy más, pastor. Pero, ¿qué te pasa? Voy a dejarle el camino del Señor. A mí me ha pasado, a veces atendiendo a gente, no de esta iglesia, sino de otras congregaciones, que en alguna oportunidad vinieron y me dijeron, pastor, le comento para que usted sepa y no se angustie, la decisión que voy a tomar. Voy a dejar el camino del Señor. Ajá, ¿y por qué? Y porque tengo muchísimas pruebas. No doy más. Bueno, le digo, gracias por avisarme. Pero antes vamos a hacer una oración. Bueno, me dice, aunque sea, hagamos la última oración juntos. Así que nos sentamos y nos pusimos a orar. Le digo, vamos a empezar a dar gracias en primer lugar por todas las cosas que Dios hizo en tu vida. Así que yo me acordaba de todo lo que Dios hizo en su vida. Empecé a decir, gracias Señor, porque cuando vino a tus pies, vino tan cargado con todas estas clases de pecado y tú lo perdonaste. Gracias porque no tenía casa donde vivir y tú le pudiste proveer una casa. Gracias Señor porque no tenía ni siquiera un peso partido en dos porque no tenía trabajo y tú le has provisto un trabajo. Y comenzamos, gracias por la sanidad, gracias por otorgarle una esposa, gracias por los hijos que le diste, gracias por la bendición que le diste de poder servirte a ti. Y decía, pare. Entendí, dice. Sigo el camino del Señor. Sigo el camino del Señor. Dice la palabra del Señor, Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mira la cruz, mira el Evangelio, vivilo. Mi hermano, vamos camino a esa gloria. Todo lo de acá es temporal. El Señor te ha ido a preparar un lugar, moradas eternas, y algún día vas a estar con Él para siempre. Así que todo esto es aflicción temporal y pasajera. Te sentís frágil y desgastado como un vaso de barro a punto de desmayar. Es normal eso, hermano. Es normal. ¿Cuántos años tenés? Ayer fui a visitar a un hermano al sanatorio y me dice que estaba por cumplir 84 años. Y lo miro y digo, bueno, pero Dios te ha bendecido mucho, le digo. Sí. Dice que el hombre vive hasta los 70 y hasta los 80, y pasando los 80 ya, dice, el que llega a los 80 es como que hasta da mucho trabajo cuidarlo. Dice, estoy viviendo de regalado, hermano. Pero Dios lo ha bendecido, digo, sí. Claro, pero uno no puede llegar a esa edad y pensar de que va a llegar como si tuviera 20 años. Las fuerzas se reducen, el cuerpo se desgasta. El cuerpo no es el mismo. Y más si usted no lo cuidó. Si todos los fines de semana comió asado, con mucha grasita, y con todos los ingredientes, y con mucha sal, llega un momento que todo eso le pasa factura. Si usted nunca hizo deporte, también le va a pasar factura. Si usted no se cuidó como correspondía, no va a llegar tan bien. Y claro, la fuerza se desgasta y estamos ahí medio como cabizbajo, deprimido, y estoy enfermo y Dios no me sana, y Dios no me sana, y Dios no me sana. Bueno, llega un momento en que todas esas cosas ocurren en nuestra vida. Pero te hago un desafío, andá a la cruz. Mirá a Cristo muriendo en tu lugar. Andá al Calvario. No solamente prediques a las personas, viví el mensaje del Evangelio. Dice 2 Corintios capítulo 4, verso 16 al 18, por tanto, no desmayamos.
Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Veo que la Biblia dice que este hombre se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Así que es verdad, todo esto se va desgastando, pero el interior se tiene que ir renovando de día en día. Y usted va a llegar un día a vivir la eternidad si no desmaya o sucumbe en el camino. ¿Te sientes inadecuado para servirle? A todos nos pasa. Todos nos sentimos que no estamos aptos para servirle, pero te invito a mirar a la cruz. Te invito a ir al Calvario y a observar a Cristo muriendo en tu lugar. Por lo tanto, no esperes ser perfectamente santo para poder servirle o recién comenzar a servirle. Esa capacidad de poder servirle a Él la ganó Jesús en la cruz por nosotros. Él nos hizo apto para poder servirle. Dice 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo, es decir, que solamente Él tiene la capacidad de hacerlo, Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Gloria a Dios. Amén. Él nos hizo aptos, Él nos capacitó, nos hizo ministro competente, es decir, que nuestra competencia proviene del Señor. Y eso es por gracia, no es por merecimiento. Todo lo que recibimos, lo recibimos en Cristo, es decir, a través del Evangelio. Nuestra competencia proviene de Él, mis hermanos. Concluyo con lo siguiente: arraiga tus pies a la verdad. Es decir, no estamos para resbalarnos, estamos para traccionar. Él te dio el calzado adecuado. Por creer al anuncio del glorioso Evangelio de la paz, no solo puedes permanecer firme contra los embates del enemigo, sino que tendrás el poder de traccionar sobre las circunstancias difíciles y terrenos peligrosos de la vida, y nada te detendrá, porque tenemos que avanzar, tenemos que seguir. Persiste cada día anunciando las buenas noticias del Evangelio de la paz, pero sobre todo, vive el Evangelio.